Esta es una producción de Grupo Fórmula. Evidencia de que América del Norte se tiene que convertir en la región no solo más competitiva del mundo, más productiva, sino también en una región en donde reine el humanismo. Bueno, pues parte de lo que me explicó el embajador. Le comento que estudiantes y profesores del CIDE se manifestaron fuera del CONACYT, pidieron audiencia a las autoridades del Consejo en contra de la gestión del doctor Romero. Hace un rato el doctor Romero dijo en un comunicado que su compromiso es hacer del CIDE un centro más plural y garantizó el derecho a la educación pública y gratuita al interior de la institución. Alonso Ancira se compromete a realizar el primer pago de $50 millones como parte del acuerdo reparatorio de $200 millones que pactó con la Fiscalía. El Fondo Monetario Internacional renueva línea de crédito flexible para México. Estamos hablando de $50,000 millones por sexta semana consecutiva. La Ciudad de México permanece en color verde. El semáforo. Anuncia el gobierno de Puebla que quien no esté vacunado no podrá ingresar a lugares públicos. Nombra el gobernador David Monreal, gobernador de Zacatecas, al general Adolfo Marín como nuevo secretario de Seguridad Pública. Durante el mes de septiembre, el personal ocupado total en el sector manufacturero tuvo un aumento de 0.4 respecto al mes anterior. Pide el presidente de Coparmex, José Medina Mora, fijar salario mínimo por encima de la inflación para no perder su poder adquisitivo en este año. Desmiente el vocero de la presidencia y el propio Jorge Alcocer su destitución como secretario de Salud. Le comento que se dieron ya las comparecencias de los propuestos por el presidente de la República para ocupar la terna en este caso la terna sería para ocupar la plaza vacante del ministro Franco. Dos de las propuestas y el propio Bernardo Batis hablaron de sus méritos, no hubo réplicas. En un instante le tendré, por supuesto, la crónica. A partir del sábado en la capital se suspende el servicio de tren ligero de Huipulco a Xochimilco debido a trabajos de mantenimiento. En más información, por un breve espacio de tiempo, Kamala Harris se convirtió en la presidenta de los Estados Unidos. Joe Biden fue sometido a una colonoscopía. Aprueba Estados Unidos vacunas de refuerzo Pfizer y Moderna para mayores de 18 años. En más información, ordena el gobierno de Austria el confinamiento total a partir del próximo lunes por aumentos de casos de COVID. Se lo paso al costo para que no perdamos de vista este tipo de cosas. En España, los empleados públicos podrán teletrabajar 3 días a la semana a partir de esta lógica del cambio, lo que la pandemia nos dejó. Esta es una de las modernizaciones. Me permite que hagamos una breve pausa. Seguimos con la información y el análisis. Yo le agradezco nuevamente al presidente de Comexi que acepte este enlace. Hablamos con él antes de la cumbre, nos dio su perspectiva y ahora le pregunto, doctor Alcocer, después de lo que ocurrió, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo viste, Sergio, la reunión de líderes de América? Mira, yo te diría que bien a secas. Yo creo que era una gran oportunidad para lanzar la idea de América del Norte, particularmente a través de la integración económica, y de que México expresara su interés y voluntad en subirse a una visión de futuro de América del Norte, basada en la competitividad, la sociedad del conocimiento y una democracia liberal, que son los, principios que nuestros socios, Canadá y Estados Unidos, encabezan. Y yo te diría que días hasta horas antes de la propia cumbre, yo tenía cierta, escepticismo con respecto a la cumbre, particularmente por los temas que en su momento el propio canciller mexicano señaló que se discutirían. Y entre esas horas, la tarde del día miércoles y el día de ayer, después de la declaración conjunta, vi un cambio que yo diría muy notable en cuanto a los temas. Creo que para Estados Unidos le sale bien la cumbre, porque logran avanzar en los temas que a Estados Unidos le interesaban, muchos de ellos que incluso el presidente Biden planteó desde campaña. Para Canadá, se observa en la declaración conjunta un avance en sus temas relacionados con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, con un avance en la igualdad sobre estos temas. Y México quizás es de destacarse el discurso introductorio del presidente López Obrador, con palabras muy consecuentes para la cumbre.
hablando de la competencia que representa a China y de alguna manera la amenaza China frente a la región de América del Norte. Algunos serán un poco más negativos en cuanto a que no se resolvieron controversias. Yo creo que tampoco era mucho de esperarse que así ocurriera. Sin embargo, si uno revisa con cuidado, Leonardo, la declaratoria conjunta, primero que nada vemos que hay una declaratoria conjunta, cosa que no había ocurrido en las reuniones previas entre México y los Estados Unidos. Es más, de hecho, entre la reunión entre el presidente López Obrador y Biden de ayer no hay declaración conjunta entre los dos gobiernos. Yo no la he encontrado. Mira. Los temas en general, yo te diría que estuvieron ahí. Me hubiese gustado más énfasis en aquellos en los que tú y yo coincidimos, de la educación, la ciencia, la tecnología, la infraestructura, armonización regulatoria, pero también te diría que varios de los temas que están incluidos en la declaración conjunta son temas que provienen, como dije, primero del programa de Biden y segundo de cumbres de líderes de América del Norte anteriores, particularmente de 2014, 2015, 2016, en donde se hablaba pues de los temas de educación, democracia, las pequeñas empresas, la ciberseguridad, el tráfico humano, etc. Se incluyen nuevos temas, como era de esperarse, temas relacionados con la COVID-19, pero también se incluyen varias frases que me parece que será interesante desmenuzar cómo las va a implantar el gobierno mexicano. Los temas, por ejemplo, de estándares ambientales, los temas de explotación laboral y trabajo infantil forzado, el reconocimiento del cambio climático y los efectos que tienen los desastres naturales, que es un tema que México no ha señalado como tal. En general, el tema del cambio climático, el fortalecimiento en la penetración de las energías renovables y la cooperación en los ámbitos técnicos. Bueno, pues todo esto son temas que el gobierno mexicano pues no ha sido muy explícito. Al contrario, sabemos que en algunos casos no favorece el caso de las energías renovables, y sin embargo, pues la declaración conjunta fue suscrita por los tres países. Entonces, me parece que será importante analizar cómo va a implantar esto México. Creo que fue una buena cumbre para López Obrador, para el presidente López Obrador, y para su gobierno quizá no tan buena, porque acuerdan una serie de temas que pues será interesante, como digo, ver qué hacen con ellos. También revisé la no declaración conjunta, sino el resumen que hace la Casa Blanca sobre la reunión del presidente Biden y del presidente López Obrador. Y de nuevo destacan una serie de temas que son coincidentes con la declaración conjunta trilateral. Señalan de nuevo el tema de la educación, el tema del tráfico de personas, temas de migración, de nuevo la penetración y el impulso a las energías renovables, que eso parece que lo tocaron, y de acuerdo con la declaración de la Casa Blanca sobre la reunión de López Obrador y Biden, pues fue un tema que se tocó, además, por supuesto, de COVID. El canciller Ebrard había señalado que no se iba a tratar nada a profundidad del diálogo económico de alto nivel. Sin embargo, de nuevo, en el documento de los Estados Unidos hay una descripción bastante detallada, hablando de nuevo de los temas de ciberseguridad, cuyo destinatario final es China, por lo que representa en términos de tecnología. Y después también se habló de los temas de seguridad, quizás destacando a favor de México los temas sobre armas, salud mental, adicciones, en fin. Entonces, pues creo que pues es un balance, me parece, en lo general positivo para México. Me hubiese gustado ver en la página de la Cancillería una descripción de qué fue lo que sucedió. Yo no he encontrado la traducción al español de la declaración conjunta trilateral, como tampoco he encontrado una descripción de qué fue lo que se discutió en la reunión bilateral. Es que no está fácil traducir, tú que eres casi bilingüe. A ver, ayúdame a traducir el documento en inglés. Dice, together we are an economic powerhouse. Yo supongo que en una, digamos, de documento de este tipo, ninguna palabra es efectivamente inocente. Si pongo powerhouse, yo digo, a ver, central eléctrica, juntos somos algo así como power es electricidad, en inglés, luz y fuerza, poder, potencia. Yo digo, ¿y esto cómo lo traducimos para que no se lea como que no hablamos de la reforma eléctrica, presidente?
No, bueno, yo creo que ciertamente hay palabras que no se pueden traducir directamente, hay que traducir la idea, pero bien lo dices. Porque tienen Ninguna, un contexto y un pretexto, ¿no? Imagino que nada es inocente en esto. ninguna palabra sobra y seguramente no faltó ninguna. Y creo que algunos temas incluso se metieron con calzador cuando se está hablando de los temas de los 100,000 personas que fallecieron, 7,000 en el caso de Canadá por los opioides. De repente aparece una frase sobre el tráfico de armas, cuando todo ese párrafo estaba referido al tema de salud y el tema de drogas, y de repente aparecen las armas, pues que no es un tema de salud, no es un tema estrictamente de drogas, es un tema de seguridad en lo general, y de repente aparecen las armas mexicanas, donde se ve un poco que ahí en las negociaciones, ¿no? Quizá de último momento, pues se metió esa frase, afortunada para México porque se reconoce la importancia, pero el tiempo un poquito que brinca. Y bueno, pues sí, en efecto, pues estas traducciones tienen que hacerse, como tú dices, con ese contexto y pretexto. Lo que no he visto es la traducción del lado mexicano. Los canadienses no la creo que la necesiten, quizá la traducción al francés, y no la he buscado, sinceramente. Pero bueno, creo que sí sería muy importante que todos en México estuviéramos informados en español pues, de lo que se discutió, ¿no? Sí, señor. Pues, doctor Alcocer, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, te agradezco, un fuerte abrazo como siempre. El presidente de Comexi, para fortuna nuestra, comentando esta reunión en la cumbre de líderes de América del Norte. Cambiamos de argumento informativo y le comentaba que el día de hoy, pues los chicos de los estudiantes del CIDE fueron a CONACYT a pedir que lo recibieran y fue particularmente emocionante para todos los que hemos pues admirado y leído el trabajo de Jan Meyer, un historiador emérito que además pues es un profesor muy querido del CIDE, haya decidido salir a la calle. Usted lo lee en el Universal todos los domingos, es una referencia obligada, y que haya decidido salir a la calle con una pancarta significa que las cosas están efectivamente... Bueno, mejor que se lo cuente él. Doctor Meyer, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues preguntarte, Jan, por favor, comparte con el auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país, ¿qué está ocurriendo en el CIDE y qué te llevó a salir con tus estudiantes a defender? Bueno, son los estudiantes que me llevaron a salir. Yo nunca imaginé, después de varios meses de tensión interna, provocada por la renuncia forzada de nuestro director, que era un director muy apreciado, Sergio López Ayllón, que renunció para defender al CIDE porque en CONACYT ya no le tomaban la llamada y no se podía resolver ningún problema, empezando por el dinero necesario para pagar las quincenas, para pagar los proyectos, etcétera. Entonces él decidió, pues de cierta manera, sacrificarse. Pues el sacrificio no sirvió porque nos mandaron de director interino una persona que ha revelado ser de muy corta mecha, muy berrinchudo, muy autoritario y que no conocía para nada el CIDE y llegaba así con prejuicios muy fuertes, con la caricatura esa famosa de San Benito que nos colgaron hace mucho, de un centro neoliberal. Cuando fue un centro creado en tiempo de Echeverría para ayudar, para recibir a los científicos, especialmente economistas del Cono Sur, víctimas de las dictaduras militares de Argentina, Chile y Uruguay. Incluso uno de los primeros presidentes del Chile democrático, después de la caída de Pinochet, tú lo conoces muy bien, Lagos, pasó por el CIDE. Y el CIDE ha conservado... y Luis Mayra, y Sulza, la cantidad... nos abrieron, por ejemplo, a los estudios de América del Norte, de los Estados Unidos, pero no te desvíes, Jan, continúa, por favor. No, nada más para decir que además estábamos en situación de pandemia, con enseñanza a distancia, incluso yo doy mis clases, voy al CIDE, doy mi clase desde el CIDE, pero la doy en pantalla, no. Y hoy conocí a mis estudiantes físicamente por la primera vez. Por eso te digo que estoy muy emocionado.
Nosotros nunca hablamos con los estudiantes de nuestros problemas. Ellos realmente se enteraron cuando hace unos días el director interino, en un arranque de furor, destituyó a Kathy Andrews, que era la secretaria académica, había sido nuestra directora de la división de historia, es una historiadora muy apreciada en la comunidad, en todo México, muy reconocida. Incluso hoy han llegado testimonios de apoyo del Colegio de México, de la UNAM, de todos los centros de estudios históricos. Y ella era una profesora muy querida. Y es cuando los estudiantes se dieron cuenta de que había un problema más allá de un eventual pleito entre un director interino y profesores, sino que era una cosa que afectaba al CIDE. Y yo estaba anoche en casa cenando con un amigo y mi celular no dejaba de ting, 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 hasta que me puse a ver y vi que los estudiantes ya estaban organizados y que hoy iban a manifestar a las 10 de la mañana, que era una manifestación estudiantil, pero que agradecerían mucho el apoyo de los profesores y de ex alumnos del CIDE y de quien fuese de otras instituciones. Y por cierto, sí llegaron ex alumnos del CIDE y gente de otras instituciones. Entonces yo me sentí realmente a la vez emocionado y obligado, ¿cómo no iba a ir? Pero insisto, contra lo que pueda decir el director interino, es un movimiento estudiantil. No son estudiantes manipulados, incitados por los profesores. Hoy en la mañana yo creo que había 300 personas. Yo creo que si de las 300 personas había 25 profesores del CIDE, es mucho. Y los estudiantes estaban especialmente enfurecidos porque cuando ayer el director se dio cuenta del descontento estudiantil, él que nunca había tomado la pena de contactarlos, tampoco contactar el profesorado, tampoco contactar a los trabajadores de base, Entonces de repente dice, hay Zoom abierto, quiero dialogar con los estudiantes, y le resultó contraproducente, porque en realidad los insultó. Llegó a decir, los estudiantes son esponjas que se imbiben de lo que les dicen los profesores y no saben que hay otras versiones en el mundo. Y por eso la principal pancarta de hoy decía fuera Romero, que es el nombre del director. José Romero, académico del Colegio de México, que parece increíble que no conociera efectivamente al CIDE, porque hay vínculos históricos entre las dos instituciones. Me cuesta creer además que un académico con la trayectoria de Romero llegue con estas etiquetas ya francamente reduccionistas de que si un centro es neoliberal, yo la revista Histor, por hablar de algo, o cualquier otro de los productos que en su momento hizo o ha hecho el CIDE o a lo largo de su historia, pues la verdad es que no se me ocurre ubicarlas desde el punto de vista ideológico para descalificarlas. Son revistas, productos, libros, cursos, una oferta académica muy abierta y de vanguardia, doctor Meyer. Mira, yo creo que los compañeros del CIDE no se promueven, no supieron venderse, si quieres hablar así de mercadotecnia al gran público, porque no sentían la necesidad. Pero si te tomas la pena de revisar los libros publicados, los artículos publicados a lo largo de los 15 últimos años, para ser breve, yo tengo 28 en el CIDE, pero los 15 últimos años, que supuestamente es la culminación del neoliberalismo, verás que esos colegas, jóvenes, la mayoría, y un promedio de edad de 40 años, y los de 50 y los de 60, están trabajando todos los grandes problemas nacionales. Inseguridad, narcotráfico, problemas con Estados Unidos, migración, problema de la mujer, de desigualdad, de feminicidio, problemas étnicos,
tenemos años de trabajar en colaboración a nivel nacional, con colegios de Michoacán, con de San Luis Potosí, con de la frontera norte, de la frontera sur, Carlos Heredia, por ejemplo, que hasta última hora era, no sé si lo es todavía, secretario de vinculación. En un ratito vamos a hablar con él, ahora mismo le pregunto. Él es el secretario general, ¿no? Es un gran especialista del problema migratorio, ¿no? Y sí, Durán, y bueno, podría citar muchos, ¿no? Y así te podría citar muchísimos. Entonces, decir que, como lo dice este señor, que está repitiendo la voz de otras personas, decir que este es un centro neoliberal que no se interesa para nada a la solución de los problemas del pueblo, que se dedica únicamente a vender consultorías, es increíble. Consultorías, claro que las hay. No para la división de historia, porque ¿quién viene a consultar quién necesita de los historiadores, verdad? Pero él mismo, y cuando estaba en el Colegio de México, él sabe perfectamente que también los economistas y los politólogos del Colegio de México hacen consultorías. Además, no es una cosa deshonesta, porque trae dinero a la institución, y siempre nos dice, austeridad republicana, no hay dinero suficiente de parte del Estado federal. Vínculos. Digo, el Departamento de Economía del que él sale, pues ha dado secretarios de Hacienda, ahora un próximo gobernador del Banco Central, y hay vínculos y se han hecho trabajos. Creo que el CIDE ha acreditado efectivamente a lo largo de los años su tradición de excelencia. Me ha tocado estar en varias ocasiones en la institución y he visto que sus programas son de extraordinario rigor y los estudiantes tremendamente comprometidos. Creo que sí ha llegado el momento de que con todas las letras se diga hay que defender al CIDE. Lo decía Laura Flamán muy bien, porque es patrimonio de México, Jan. Así es. Una institución que se fundó en 1974, o sea, es una inversión a largo plazo de ya 2 generaciones. Ya. Oye, pues te agradezco muchísimo, doctor Meyer, que has estado esta noche con nosotros. Buenas noches. Adiós, Jan. Bueno, pues ahí lo tiene, profesor emérito de Historia del CIDE, de los grandes personajes. Le recomiendo, por supuesto, que lo siga. Los domingos escribe en El Universal. Su texto es una referencia. Me lazo ahora con la doctora Ruano. Ella, usted la conoce, también jugó un papel muy importante en la defensa de los fideicomisos de la ciencia. Mire que además es una gran conocedora de los temas europeos, ha puesto el alma y mucho más. Admiro además esa parte de Lorena Ruano, y ahora pues también está en la defensa del CIDE. Mi querida doctora, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muy contenta de haber visto a mis alumnos hoy que nos dieron una lección. Oye, cuéntanos, ¿qué está pasando ahí? ¿No lo recibió el CONACYT, verdad? No, claro que no. No tienen interés en escuchar a la comunidad, me queda clarísimo. ¿Qué está pasando desde tu punto de vista en el CIDE? ¿Qué está pasando? Bueno, pues que están tratando de poner a alguien con un perfil muy ideológico, que como hoy ya explicó el doctor Meyer en una entrevista, que no sabemos si es propio o si es de alguien más, ¿no? Y que bueno, pues es una institución que es crítica, que se quiere defender cuando ve injusticias, ¿no? Y cuando ve que se saltan las trancas y pues no les gusta, ¿no? Y claro, justamente con esas consultorías habíamos logrado un poquito de autonomía, por lo menos presupuestaria. Y bueno, pues eso tampoco le gusta a los gobiernos, ¿no? Como decía aquel, no pago para que me peguen. Entonces, ¿El tema son las consultorías? No, pero sí el tema de las consultorías ahorita nos tiene asfixiados. O sea, además de la protesta de lo que ha sucedido esta semana, que ha sido muy grave en términos institucionales, desde la desaparición del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE, todo el dinero que traíamos, que no es solo consultoría, eso es un error. También traemos dinero de organizaciones internacionales, ¿no? De donantes, de todo tipo, que no es consultoría, sino que financian legítimamente proyectos de investigación. Pues desde que se fue el fideicomiso, ese dinero está parado desde hace un año, ¿no? Entonces, esto
esto también hay que tenerlo en cuenta que se da en un contexto pues de asfixia presupuestal y está parado porque CONACYT no nos libera las reglas de operación, no porque el dinero sea del Estado, ese dinero lo conseguimos nosotros, es de terceros. Entonces eso a mí me enferma, la verdad, porque ahora ya llegamos al punto en que incluso el CIDE está faltando al contrato colectivo de trabajo. Como tú sabes, yo he sido líder del sindicato y pues no nos han pagado las clases, los estímulos por publicaciones este trimestre y tampoco nos lo van a pagar el próximo. Entonces, bueno, el doctor Romero llegó diciendo que eso lo iba a solucionar desde agosto y no se ha solucionado. Entonces tampoco ha sido útil tener a alguien, digamos, afín al gobierno para resolver ese problema. Yo no sé qué viene a hacer, sino es a resolver ese problema. Oye, el hecho de que haya cesado a la secretaria o haya salido la secretaria, ¿pone en riesgo las evaluaciones de los académicos, la continuidad de todo el proceso, Lorena? Pues sí, porque esas comisiones, a ver, tú eres un órgano colegiado, ¿no? Entonces, al ser un órgano colegiado, tú sabes cómo funciona la academia, ¿no? Pues las decisiones de suspenderla las tenía que haber tomado ese mismo órgano, que fue lo que le dijo Caso Hernández. O sea, él podría haberlo hecho de otra manera, proponiéndolo a la comisión, pero no, o sea, lo decía de manera unilateral, violando el reglamento, ¿no? Y eso, claro que pone en riesgo las evaluaciones, porque si se espera ya a ser el director permanente, entonces él puede designar al secretario académico, al director de división, pues cambia la composición de esas comisiones, que ¿me explicó? Y entonces puede tener gente que tenga más su propia visión, ¿no? Y que no es una visión necesariamente basada en una evaluación académica, sino que ya tiene en la mira, ¿no? A quién se quita y a quién no, ¿no? Y eso es una... He oído en estos días más de lo necesario, doctora Ruano, la época en la cual el doctor Basdrech, pues sí sacó a mucha gente, muchos investigadores del CIDE, y dicen, esto es algo similar, es una especie de venganza generacional, Lorena. Ay, no lo sé, porque, bueno, cuando pasó lo de Basdrech, yo la verdad es que estaba muy chica, ¿no? Pero sí es cierto que se vació el CIDE. O sea, yo cuando llegué a mitad de los 90 como asistente de investigación, eran muy pocos los profesores que quedaban de la época anterior, ¿no? Pero a mí no me tocó, digamos, aquella, que fue también una verdadera purga, ¿no? Que sería de todas maneras increíble, ¿no? Digo, una batalla ideológica o generacional con algo que se ha construido y que ya es un tejido institucional que da, pues, excelencia, que genera publicaciones y divulgación de altísimo nivel, es una pérdida neta. Lorena, pues seguiremos pendientes de lo que ocurra efectivamente ahí en el CIDE. Si no te incomoda, hablamos la semana próxima para ver qué evolución ha tenido el asunto. Yo siempre encantada de hablar contigo, Leonardo. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, la doctora Lorena Ruano, profesora además la gran conocedora de temas europeos, el día de hoy, que bueno, pues ella pertenece a la división que estudia esos temas en el CIDE. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante, tenemos temas importantes todavía en la agenda y ya es viernes, hay que empezar ya como a sentirse ya cerca del fin de semana y disfrutar, que de eso se trata la vida. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Ella que es una experta en temas migratorios en toda América del Norte, y bueno, pues hoy lo tenemos así, bueno, le agradezco mucho al doctor Heredia que converse con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Leonardo, qué gusto estar en tu programa, un saludo a tu auditorio. Oye, primero, el gusto es nuestro, tu opinión sobre la cumbre de líderes de América del Norte y el énfasis o los acentos que se pusieron en materia de mercados de trabajo y tema migratorio. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Bueno, yo creo que el énfasis desde acá de México ha estado principalmente puesto en la esperanza de que el presidente Biden logre aprobar por parte del Congreso de Estados Unidos una reforma migratoria que permita que los trabajadores migratorios, pues mayoritariamente mexicanos, puedan trabajar en Estados Unidos con papeles. Es decir, que regularice su situación, sino para encontrar una vía a la residencia o a la ciudadanía,
en Estados Unidos, sí para encontrar un nicho seguro, una estabilidad para ir y regresar, para recuperar lo que llamamos los estudiosos de la migración, mi estimado Leonardo, la circularidad, ir y volver. Sin embargo, me temo que la expectativa del lado mexicano difícilmente se verificará, tendrá lugar del lado estadounidense, porque el presidente Biden no tiene los votos necesarios, no tiene los apoyos necesarios por parte de los legisladores. Entonces, pues yo entiendo que haya un entusiasta apoyo de parte del presidente López Obrador y su gobierno, pero me parece bastante complicada la ruta hacia la presentación, en primer lugar, y después aprobación de esta esperada reforma. Ahora tú usas... Porque sigue siendo un elemento movilizador de primer orden para los más radicales, Carlos, del Partido Republicano. Por supuesto, sobre todo porque el presidente de México dijo que exhibiría a aquellos legisladores republicanos que no aprueben la reforma del presidente Biden. Eso fue mal recibido de aquel lado, porque sí lo ven como una interferencia en el proceso legislativo estadounidense, y porque también no puede uno dejar de mencionar que en el escenario actual esto aparece como decir, a ver tú al otro, tú haz tu tarea y haz aprobar una reforma, porque entonces muy bien le pueden decir a México, bueno, yo la voy a hacer después de que tú hagas una reforma para que dejes entrar a los centroamericanos a México a trabajar. ¿Qué te parece? Sí, claro. Predica con el ejemplo. Oye, pues claro. Está eso. Está también un tema candente, que es el asunto de las muertes por fentanilo, que lo suban a 100,000, llegó en días recientes, que lo suban al comunicado, en este caso trilateral, no es como endosarnos la culpa a nosotros. Finalmente uno puede decir, oiga, cómo lo lamento que haya 100,000 muertos por sobredosis, hay que analizar el fentanilo, pero no es una cosa como culposa que nos lo pongan directamente como si fuese nuestra responsabilidad. Y a renglón seguido, Carlos, se menciona el tema de las armas como te pego por acá, pero te compenso por acá. Claro que sí, sí es endosarnos a México la responsabilidad. Bueno, digamos que los insumos, los elementos para fabricar las drogas sintéticas entran procedentes de Asia a puertos mexicanos y luego ya se le suman componentes aquí y entran a Estados Unidos. Pero por supuesto que la responsabilidad de que entren a Estados Unidos es de Estados Unidos, que es donde está el mayor mercado de consumidores del mundo. Y entonces, claro, volvemos al discurso bastante desgastado, por cierto, de decir es que las mafias mexicanas contaminan, enferman, hacen adictos a nuestras juventudes. Bueno, pues digamos que ahí entran varios factores, no es solo que pase la droga por México y que haya efectivamente carteles mexicanos metidos en ese negocio. En el negocio del narcotráfico, mi estimado Leonardo, el grueso del dinero se queda en Estados Unidos. Entonces ellos, por supuesto, tendrían que preguntarse, hacerse la misma pregunta a ellos. ¿Vamos a descargar la culpa en el vecino o vamos realmente a preguntarnos quiénes están a mero arriba de la pirámide extraordinariamente, digamos, de generar utilidades, de generar una cantidad extraordinaria de dinero, y pues se van a encontrar con que son ciudadanos estadounidenses? Pero en fin, aquí el tema, y lo que decías de las armas, como lo han expresado los que se han especializado en el tema de las armas, el tema de las armas es rehén de los donativos a las campañas políticas de los legisladores, de la Asociación Nacional del Rifle y de otros grupos que prevalecen por encima de las preocupaciones de la vida
o de la salud pública, de la vida en el caso de las armas, de la salud pública en el caso de las drogas. O sea que hay una buena dosis de descargar culpas, de hipocresía en este tema. Ya. Oye, en cualquier manera, digamos, lo que fue el mensaje político, la reunión misma y la posibilidad de que tengamos una cumbre de líderes de América del Norte refuerza la posición nuevamente de la idea de trilateralismo, una idea que Trump había querido lanzar al desván de la historia, mi querido Carlos. Bueno, sí, digamos que se retoma la idea del trilateralismo, pero Leonardo, la dinámica interna, tú y yo lo hemos analizado, sigue siendo conducida por dos relaciones bilaterales, Estados Unidos-Canadá y Estados Unidos-México. Hay una relación, digamos, incluso crecientemente vigorosa, importante, entre Canadá y México, pero el ritmo lo llevan las dos relaciones bilaterales del gigante, Estados Unidos, que es una economía al menos 9 veces, 10 veces mayor que la de Canadá y 12, 14, 15 veces mayor que la de México. Entonces, esa asimetría permite que Estados Unidos marque el ritmo, sobre todo cuando México lo que tiene son reacciones frente a anuncios estadounidenses, como por ejemplo decirle, oye, ya aprueba tu reforma migratoria. Pero yo no veo, aún con este espíritu bienvenido de retomar el trilateralismo, yo no veo una estrategia mexicana para el trilateralismo, y más delicado aún y más importante, pero no se percibe así, yo creo que hacia adelante la cosa va a discurrir con dinámicas regionales. Es decir, le veo más futuro a una dinámica generada en Cali Baja, entre California y Baja California, o entre Columbia Británica y la costa del Pacífico, o en los estados del Golfo de México, o en el Telecán, dentro del Telecán que tiene Texas, con los 4 estados del noreste, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Yo creo que ante la dificultad enorme por parte de los gobiernos a nivel nacional de sacar prácticamente cualquier cosa por la polarización política, y estoy hablando fundamentalmente de Estados Unidos, tiene a corto plazo mayor perspectiva la dinámica regional que menciono. Ya, pues lo entiendo y me parece muy interesante esto que me dices de las dinámicas regionales. Mi querido Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros, doctor. Te agradezco yo a ti, Leonardo, y además te expreso mi reconocimiento por la difusión, la solidaridad que se ha expresado a través de tu programa por la situación en la que atravesamos en el CIDE. A mí me da mucha esperanza cómo se ha movilizado la comunidad académica, estudiantil, y agradecemos mucho la oportunidad de difundir nuestras perspectivas desde tu programa, querido Leonardo. Si quieres agregar algo más, Carlos, te escuchamos con atención. Bueno, eso creo que ha sido muy esperanzador de parte de la comunidad del CIDE, la movilización de una comunidad vigorosa de estudiantes, de profesores, que lo único que han estado planteando es nosotros queremos cuidar una institución valiosa como el CIDE, que le sirve a México, que le sirve al país, que le sirve a la Administración Pública Federal, y ese cuidado pasa por nutrir la ciencia, la investigación, la docencia, la generación de conocimiento, si se quiere, socialmente necesario, útil, que le sirve al país. En eso estamos empeñados y esa es nuestra tarea y nuestro compromiso con el país. Muy bien. Doctor Heredia, te mando un gran abrazo. Otro para ti, mi querido Leonardo Curcio.
Gracias. Ahí lo tiene el doctor Carlos Heredia, un experto en los temas de América del Norte, y bueno, pues también hablando por su institución. Hablábamos de regiones y yo le agradezco mucho a Juan Pablo Yamuni, él es director general del Foro Mar de Cortés, que converse con nosotros. Director, ¿cómo está? Hola, Leonardo, qué gusto hablar contigo y darme la oportunidad de hablar con tu gran audiencia. Muchas gracias. Me parece particularmente sugerente esta idea de pensar efectivamente el Mar de Cortés como una región, ¿no? Una de las regiones pues más importantes desde el punto de vista económico, natural, turístico del país. ¿Por qué no nos cuenta cuál es la idea que alienta esta iniciativa, la iniciativa del foro? Sí, fíjate, Leonardo, que este tema lleva muchos años fraguándose aquí con empresarios de la zona, sobre todo algunos que han estado asistiendo durante años al World Economic Forum en Davos o al G50 o al Milken Institute, donde se reúnen liderazgos mundiales, ¿no? A tratar temas de importancia mundial y ver qué hacer por el globo terráqueo. En el caso particular, varios de ellos decían, oye, tenemos que hacer algo en la región, o sea, juntarnos precisamente, lo que decías ahorita en tu anterior entrevista, expresar la importancia de la regionalización. Y nosotros tenemos un pretexto muy bueno global, que es el Mar de Cortés. El Mar de Cortés es una bendición de mar que tenemos aquí, es el único mar que es de un solo país. ¿Cómo lo llaman? ¿El acuario de la humanidad o cómo lo llamaban? Exactamente, el acuario del mundo lo bautizó Jacques Cousteau hace muchos años y pues no le hemos dado el trato que merece ni lo hemos aprovechado para eso y lo que estamos buscando es que esta institución que se creó, Foro Mar de Cortés, Asociación Civil, que sea una institución incluyente, impulsora de confianza, de relaciones de muy alta productividad entre los liderazgos de los 5 estados de la región y extras, ¿no? Hablando de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, y obviamente hay gente de los estados circunvecinos también al pendiente, o de la Ciudad de México, Monterrey, de California, de Arizona, de Washington y de otros lugares, ¿no? Que han estado al pendiente de esta iniciativa, porque lo que queremos es que se integre un grupo de líderes empresariales y actores comprometidos con el desarrollo económico, humano y sustentable de la región del Mar de Cortés, buscando que de veras haya un crecimiento muy por arriba de la media nacional, pero de una manera correcta, una manera bien dirigida, sostenible y que provoque esos cambios necesarios para que el desarrollo sea inminente, ¿no? Porque ya tenemos el lugar, tenemos una visión compartida de que se posiciona la región como una zona líder en materia de integración para lograr la prosperidad sustentable y con objetivos muy puntuales de desarrollo económico, desarrollo sustentable y desarrollo humano. No podemos fallarle a la gente y que las riquezas se estacionen en un puñado de gente solamente, sino que a todos nos vaya bien, ¿no? Y empezamos pues es un desafío. a fraguarla. ¿Perdón? No, es un desafío enorme que implica entonces empresarios y poder político. Sí, la verdad lo que hemos tratado de hacer es que sea liderado por empresarios y líderes del área social y académica, porque si lo lideran, desafortunadamente, yo fui diputado y fui miembro del gabinete del Estado, uno de los estados, y la política es muy estacional, dura 3 años o 6 años y llega otro gobierno y puede no haber continuidad de planes, pues, ¿no? Entonces lo que queremos es que esto esté en la cancha de gentes de permanencia, claro, jalando al poder político para que participe y nos ayude a que las políticas públicas sean las correctas. Y que tengan, deduzco, Juan Pablo, continuidad. Yo creo que es un gran proyecto y vale mucho la pena. Además, eso de estar llamando a los gobiernos de distintas entidades me parece un elemento cooperativo interesante. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, director, y quiero agradecerle cumplidamente que haya conversado con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Las órdenes para cualquier extensión de este tema. Hasta luego, Juan Pablo Yamuni, es director general del Foro Mar de Cortés. Y con esto nos vamos. Cuídense mucho, disfrute el fin de semana y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.